Todo el mundo sabemos que es un proyecto social. Es una intervención planificada para solucionar algún problema social o dar satisfacción a una necesidad colectiva. Todo proyecto social o no tiene un ciclo. Esto todo el mundo yo creo que lo vimos por ahí de la prepa o en administración. Comenzamos con la identificación del problema que vamos a resolver, formular o diseñar el proyecto, después se ejecuta y finalmente viene la culminación y la cierre o el cierre. La evaluación está inserta desde que identificamos el problema, desde el diseño. Dependiendo de la etapa, está la evaluación ex ante, que es durante la etapa de planeación, en la cual ¿qué se evalúa? Se evalúa el contexto socioeconómico, el contexto institucional, se evalúa si los objetivos que estamos planeando realmente son realistas, o sea, si son realistas, si los insumos que vamos a tomar son los suficientes, etcétera, ¿sí? Después viene la evaluación intra, que mucha gente la conoce como seguimiento o monitoreo. Durante esta evaluación, lo que se hace es ver si las actividades se han desarrollado adecuadamente, en tiempo y en forma. Después viene la evaluación post, que es la evaluación de resultados, que corresponde a la finalización inmediata de la ejecución del proyecto. En esta vemos si realmente se cumplieron con los objetivos en tiempo y en forma también y a los costos previstos. Y hay otro tipo de evaluación que es la ex post, que es la evaluación de impacto. Esta evaluación normalmente no se ve reflejada al terminar el proyecto, sino que se ve después, más adelante, y además no es exclusiva del proyecto. Normalmente los proyectos sociales se llevan a cabo para contribuir a un fin mayor. Este fin mayor es el impacto real al que va a contribuir el proyecto y se evalúa normalmente tiempo después de haber concluido. Bien, nos vamos a enfocar en la evaluación final, es decir, la evaluación post, que es justamente evaluación de resultados. Normalmente, ¿qué es una evaluación de un proyecto, ya sea social o no? Es identificar, cuantificar y valorar los costos y beneficios del proyecto para decidir la conveniencia de su ejecución. Solamente, rápidamente vamos a distinguir. Cualquier proyecto lleva la misma metodología de investigación. Bueno, no la misma, pero cualquier proyecto es evaluable. Sin embargo, existe la evaluación privada de proyectos y la evaluación social de proyectos. Dentro de la evaluación privada, realmente esta se realiza para ver si hubo ganancia dentro del proyecto y se ve desde el punto de vista del inversionista. Entonces, esta es muy diferente a la evaluación social, ya que la evaluación social permite determinar el impacto que genera la ejecución del proyecto sobre la sociedad en conjunto, es decir, sobre un grupo de población al que va dirigido. Y se distingue de la evaluación privada en que el beneficiario del proyecto es distinto al que invierte. Y además hay beneficiarios indirectos que van beneficiándose, van teniendo beneficios a través o a lo largo del proyecto. Muy bien, una evaluación de proyecto debe de responder a estas preguntas clave. Primero, ¿por qué se evalúa? Pues se evalúa para tomar decisiones basadas en información. Eso es algo muy importante que se necesita. Esto es algo todavía más importante, un sistema de indicadores prácticos y útiles que permita asignar recursos en forma adecuada. Esto lo vamos a ver un poco más adelante con detenimiento, porque los indicadores es algo importantísimo. ¿Con qué frecuencia se hace una evaluación? Pues esto depende del proyecto. Hay proyectos que son cortos, hay proyectos que son largos y también depende mucho de los costos de la evaluación y del dinero que tengamos, ¿sí? Del presupuesto que tengamos para hacerla. ¿Para quién se hace? Pues se hace normalmente para planificadores y tomadores de decisiones dentro del proyecto y fuera,
y para los patrocinadores o donantes del mismo. ¿Cómo se hace? Esto es lo más importante. Tenemos que tener un sistema de evaluación. Hay muchos, pero la evaluación debe ser sistematizada. ¿Sí? Yo les voy a mostrar solamente uno de los múltiples sistemas que hay para evaluar un proyecto. ¿Y quién debe de hacerlo? Pues puede ser una evaluación interna o una evaluación externa. Eso depende de quienes están haciendo el proyecto. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de hacer evaluaciones internas o evaluaciones externas? Las ventajas de una evaluación interna es que la persona que evalúa conoce la organización del proyecto y las políticas que lo siguen. No es ningún adversario, es más fácil que se implementen las recomendaciones que da, es más económica, ayuda a fortalecer la organización y también fortalece el concepto de propiedad. ¿Cuáles son las desventajas? Limita conclusiones negativas, porque muchas veces pues no nos gusta concluir negativamente de lo que nosotros mismos hacemos. Tiende a aceptar premisas instituidas y muchas veces la gente que hace la evaluación hace otras cosas también, entonces no tiene tanto tiempo para hacer este trabajo. La evaluación externa, ¿cuáles son sus ventajas? Que quien hace la evaluación está completamente libre de compromiso con la organización, por lo tanto, siempre una evaluación externa va a ser más objetiva que una interna. Tiene más tiempo para hacerla porque justamente está dedicado a eso, a hacer la evaluación. Puede facilitar la comunicación de las cosas que están bien o de las que están mal y fortalece la credibilidad, como les decía. ¿Cuáles son las desventajas? Que desconoce las recomendaciones, o sea, se desconoce si las recomendaciones van a ser aceptadas o no, porque como no conoce la institución, muchas veces uno va de evaluador externo, hace recomendaciones que no son factibles de llevar a cabo dentro de la institución. Puede percibirse dentro de la institución como un adversario, es decir, que muchas veces la gente no se abre a una persona externa pensando que a lo mejor lo va a calificar en una forma negativa, ¿no? Es más caro, por supuesto, y no es fácil tener un consultor externo adecuado. Entonces, bueno, pues ¿cuál sería lo ideal? Pues lo ideal sería hacer una evaluación mixta, es decir, con un equipo conformado por gente externa y gente interna a la organización. Aquí, como les decía, lo más importante es tener un sistema de evaluación, es decir, tener una evaluación sistematizada. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir conocer la marcha del proyecto, identificar y seleccionar adecuadamente los indicadores y hacer una evaluación mucho más objetiva. Como les comentaba, hay muchos distintos sistemas de evaluación, pero todos tienen en común que se deben de hacer, para hacerlos adecuadamente hay que seguir ciertos pasos. El primer paso sería la conceptualización. ¿Qué voy a evaluar? ¿Para qué lo voy a hacer? ¿Y para quién? Primero contesto estas preguntas y armo una serie de indicadores dependiendo de lo que voy a evaluar. Después hago el diseño de la metodología. ¿Cómo lo voy a evaluar? ¿Qué metodología voy a utilizar? ¿Voy a utilizar métodos cuantitativos? ¿Voy a utilizar métodos cualitativos? ¿Cómo es que se va a hacer? Una vez que decido esto, que ya tengo los indicadores y que ya tengo la forma o la metodología que voy a utilizar, ahora necesito cómo voy a recolectar los datos. Sí, eso es bien importante también. Muchas veces la fuente de recolección de datos no es la más adecuada. Hay veces que es muy cara, hay veces que es poco accesible. Entonces tenemos también que diseñar desde el principio cómo va a ser esta recopilación de datos, qué fuentes vamos a utilizar y si hay que hacer nuevos instrumentos. Esto nos provoca todavía otro problema, porque si son instrumentos nuevos tenemos que validarlos, ¿sí? Entonces, para que sean verificables los datos que se obtienen de ahí. Una vez que tenemos esto, hacemos el plan de instrumentación, definimos las actividades, los roles, las responsabilidades, tiempos, etcétera, etcétera, y se implementa la evaluación. Después se hace la validación, análisis de datos,
el informe de resultados y el seguimiento o recomendaciones. Ahora, dentro de toda esta gama de sistemas de evaluación, yo escogí para mostrarles aquí el que es el sistema o la metodología del marco lógico. Supongo que han oído hablar del marco lógico. Dentro de la gestión de proyectos es algo que se utiliza muchísimo. Se usa normalmente desde el principio, en el diseño, en la ejecución y en la evaluación del proyecto. Si tienen sus proyectos y no usaron la metodología de marco lógico desde el diseño, no importa. O sea, es independiente. La metodología de marco lógico nos puede servir tanto en el diseño como en la ejecución, como en la evaluación, pero no necesariamente para evaluar a través del diseño de marco lógico tengo que haber diseñado mi proyecto con este marco, ¿sí? ¿Por qué me gustó esta metodología de evaluación? Porque es muy completa, les da así como que una visión general y al mismo tiempo es muy esquemática. Entonces es algo que es muy fácil, una vez que uno lo comprende, es muy fácil ir viendo en dónde están los errores o cuáles son las fallas de nuestro proyecto o si realmente se ha cumplido todo en forma y tiempo. Es por eso que es como muy interesante su utilización. Bueno, nada más así, quería hacerles ver que es diferente la metodología del marco lógico a la matriz del marco lógico. La metodología es como tal el análisis y la matriz es donde se plasman los resultados. Ahora, nosotros casi siempre lo que vamos a hacer es formar esa matriz. ¿A través de qué? De la metodología que estoy utilizando. Bueno, la matriz de marco lógico tiene diferentes componentes. Tiene 4 columnas y tiene 4 filas, ¿sí? La primera columna es el resumen narrativo del proyecto. Aquí viene la descripción de los objetivos del mismo. Bueno, también se le llama la lógica vertical. Normalmente tiene 4 filas o hileras. La primera es la finalidad, es decir, el impacto para el cual está hecho el proyecto. Sobre todo es muy importante que tengamos en cuenta que esta nos sirve para los proyectos sociales. No tiene ningún caso hacer un proyecto social si no voy a impactar en algo. Con mi proyecto no voy a impactar, pero tiene que contribuir a, ¿sí me explicó? Entonces, la finalidad es esa, es lo que voy a cambiar. Ahorita, más adelante lo vemos un poquitito con detenimiento. El propósito del proyecto es lo que se hace dentro del proyecto, es el efecto que quiero lograr. Este efecto es precisamente el objetivo de mi proyecto y va a contribuir a la finalidad. Después viene la fila de los componentes, es ¿qué voy a hacer para lograr este propósito? Todo lo que necesito ir haciendo a través de mi proyecto para llegar a este efecto o al objetivo del proyecto. Y hasta abajo están las actividades, es decir, todos los pasos que voy a seguir para generar los productos que son mis componentes. Esta es como que la parte más minuciosa de toda la evaluación. Entonces, como les decía, el fin es el porqué de mi proyecto, en qué voy a beneficiar a la sociedad o al grupo de población al que va dirigido con mi proyecto. Es una descripción de la solución a problemas de nivel superior o de importancia, ya sea nacional, regional, etcétera, ¿sí? Por ejemplo, para disminuir o al menos parar el crecimiento de del sobrepeso y la obesidad, por ejemplo, en niños. Este sería el fin de 1000 proyectos que se hacen todos en conjunto para contribuir a ese fin, ¿sí? El propósito es
¿Por qué el proyecto es necesario para los beneficiarios? Describe el efecto directo que se va a lograr. Este sí se puede medir justamente al terminar el proyecto. Es una hipótesis sobre lo que debería de ocurrir a consecuencia de utilizar y producir todos los componentes de mi proyecto. Normalmente el título de mi proyecto va directamente relacionado con el propósito, ¿sí? Y es el objetivo del proyecto. Después vienen los componentes, que es precisamente todo esto, todas las obras, los estudios, los servicios, la capacitación, etcétera, etcétera. Todo lo que tengo que hacer para lograr el propósito del proyecto. Y finalmente vienen las actividades, que son aquellas que el ejecutor tiene que llevar a cabo para producir cada uno de los componentes, ¿sí? Es importante tener una lista detallada de las actividades porque son el punto de partida de ejecución de cualquier proyecto. Entonces es algo así como que muy importante. Nosotros tendríamos, al evaluar, que ver todos estos niveles, si realmente se cumplieron en forma adecuada. Si el proyecto está bien diseñado, normalmente el total de las actividades están descritas y lo que hace, el total de las actividades necesarias para tener un producto y el total de productos necesarios también para tener o lograr el propósito del proyecto, que sería el efecto, y bueno, finalmente siempre se tiene que tener como parte de la finalidad, que es el impacto total, que sería no de mi proyecto, sino de una serie de proyectos que se logran. Dentro de la matriz del marco lógico viene también la lógica horizontal. Bueno, ya vimos la primera columna, es la descripción de todos los objetivos que van desde las actividades hasta la finalidad, y después vienen los indicadores, que son las mediciones previstas. Después vienen las fuentes de verificación, que es justamente de dónde voy a sacar esos indicadores, de dónde saco esos datos. Y al final vienen los supuestos. Los supuestos son las condiciones que debe de haber dentro del ambiente en donde hago mi proyecto, que pueden hacer que se logre. Es decir, que si no estuvieran, no se lograrían. Ahorita vamos a ver esto también. Me voy a detener un poco en esto de los indicadores porque son importantísimos. Si los indicadores no están bien hechos, nuestro proyecto no va a estar bien evaluado. Entonces, ¿qué son estos indicadores? Son hechos y expresiones concretas y cuantificables cuyos valores nos permiten medir la idoneidad, la eficacia y la eficiencia de nuestro proyecto, ¿sí? Nos proporcionan la base para supervisar y evaluar el proyecto, definen metas que nos permiten conocer en qué medida se cumplen los objetivos, establecen una relación entre dos o más variables y pueden cubrir aspectos tanto cualitativos como cuantitativos. Si nosotros estuviéramos en una clase de gestión de proyectos, nos enseñarían este cuadro donde los indicadores que normalmente se usan son de gestión o de proceso o indicadores de resultado. Si nosotros lo traducimos a la matriz de marco lógico, los indicadores de gestión son todos los que utilizamos en las actividades. Todos los indicadores de proceso los usamos nosotros en las actividades que hacemos para lograr componentes, propósito y fin. Y los indicadores de resultado son precisamente los productos, los efectos y los impactos. Es decir, los productos de cada uno de mis componentes, los efectos del propósito y los impactos del fin. Entonces, bueno, estos indicadores de gestión, o que son de las actividades, son principalmente los de recursos, tanto humanos, físicos y financieros, y es ver que las actividades realmente se cumplan con pertinencia, con calidad y en tiempo y en forma. En cuanto a los indicadores de resultado, que son los de impacto, producto y efecto, que la diferencia es que los de producto son los bienes y servicios que yo voy generando con cada uno de los componentes que tengo para lograr mi producto, para lograr mi propósito.
El de los efectos es la utilización de los productos, que cada uno de estos cada vez que utilizo cada uno de estos productos de mis componentes, lo que hago es lograr el propósito. Y los impactos son a largo plazo. Esta parte, si yo nada más evalúo esta parte, voy a evaluar la eficacia de mi proyecto. Si yo evalúo esta parte, evalúo también la eficiencia y si evalúo todo, evalúo la efectividad. Entonces, muchas veces hablamos, no es que la eficiencia de mi proyecto fue tal eficacia. Realmente, para que yo evalúe la efectividad del proyecto, tendría que tomar en cuenta todo esto, todos estos indicadores. Los indicadores de resultados más o menos son los que nosotros manejamos un poco más. Son, por ejemplo, en salud, podría ser aumento de la población atendida por año, aumento de controles de salud por año, etcétera. Por ejemplo, en educación, aumento del número de alumnos atendidos, etcétera. Algo que sí es muy importante es que estos indicadores de resultado deben ir siempre en términos de cantidad, de calidad y de tiempo. Cantidad es cuánto quiero producir de el resultado. Calidad es comparar con un estándar, ¿sí? Y el tiempo es establecer justamente en cuánto tiempo se va a lograr este objetivo. También tengo que identificar grupo meta, es decir, población objetivo, y el lugar o área donde se aplica el proyecto. Un ejemplo, si mi meta esperada es 75% de las niñas y niños de edad escolar pertenecientes al programa X, consumirán al menos 4 porciones de verduras y frutas al día al finalizar el año escolar 2015-2016 en los centros escolares X, Y y Z ubicados en la delegación Tlalpan de la Ciudad de México. ¿Cuál es el elemento a medir? Aumento en el consumo de verduras y frutas. El indicador total de escolares que aumentaron su consumo de verduras y frutas. Grupo beneficiario, niñas y niños de edad escolar, perdón, pero ellos eran niños. Cantidad, 750 de los 1000 escolares pertenecientes al programa. Supongamos que el programa tiene una población de 1000 escolares, es decir, el 75%. ¿Dónde están los criterios de calidad, de tiempo y de ubicación? Calidad, al menos 4 porciones de verduras y frutas al día. ¿Por qué no 5? Porque la población mexicana, bueno, sobre todo los niños, tienen un promedio de consumo de 2 a veces. Entonces, yo dentro de mi programa no me pongo todavía muy, ¿cómo se llama? Muy idealista, y el criterio de calidad es 4. Tiempo, al finalizar el año escolar 2015-2016, y la ubicación, delegación Tlalpan de la Ciudad de México. Los indicadores de los componentes también deben de llevar estos aspectos, aunque los componentes son precisamente todos estos productos que necesito para lograr ese propósito. Por ejemplo, en un proyecto de orientación alimentaria, en escuelas, el componente capacitación, un indicador específico podría ser 1000 maestros capacitados respecto al plato del bien comer y alimentación correcta según la norma 043 en 3 meses. Aquí viene el criterio de calidad y también el tiempo. Esto se los comento porque así es como deben de expresar siempre sus indicadores. ¿Cómo sé si es un buen indicador? Un indicador debe ser sustantivo, es decir, reflejar un aspecto esencial del objetivo. Debe ser independiente de los demás indicadores, debe ser objetivo, es decir, que los hechos que refleje sí sean verificables, debe ser verosímil, es decir, que se atribuya al proyecto, y debe ser, los datos que lo avalan se deben de obtener de fuentes disponibles y de fácil acceso. ¿De qué me sirve un indicador muy objetivo si no hay manera de obtener los datos o si esto es muy caro? Entonces, todas estas características las debe de cumplir un indicador dentro de nuestros proyectos. Hay indicadores cuantitativos e indicadores cualitativos.
Dentro de los cuantitativos, que son los que más se utilizan, hay que medir, tienen 3 dimensiones. Es o sea, la dimensión que es el número, porcentaje, tasa, el sujeto o las personas a las que va dirigido y el atributo que voy a evaluar. Un ejemplo, porcentaje de profesores capacitados en tal y tal. Los indicadores cualitativos son un poco más difíciles de obtener. Sin embargo, actualmente ya se tienen una gran batería de instrumentos de medición validados que podemos utilizar para este tipo de indicadores. Hay indicadores cuantitativos que son intangibles, estos son mixtos, normalmente son para medir impactos. Por ejemplo, si estamos hablando de que el objetivo es mejorar la calidad de vida de las familias beneficiarias de un proyecto, es necesario tener, a ver cómo está esto, sí, varios indicadores de impacto, porque ¿qué es calidad de vida? ¿No? Impacta en muchas cosas, tasa de escolaridad, tasa de morbilidad, porcentaje de familias con salario mínimo, etcétera. Sí, entonces, normalmente los indicadores intangibles son indicadores que se componen de otros. Me voy a saltar porque parece ser que ya me están apurando. Algo importante son los medios de verificación, cómo se obtiene la evidencia. Son las fuentes de información que nos dan para verificar los datos de los indicadores. Pueden ser estadísticas, material publicado, inspección visual, encuestas, etcétera, etcétera, ¿sí? De ahí vienen los supuestos, que es cómo podemos manejar los riesgos, y expresan precisamente eso, lo que les comentaba, la condición necesaria para que se dé cada uno de las jerarquías de objetivos. Entonces, quien evalúa un proyecto debe valorar si los medios de verificación identificados son necesarios y suficientes para obtener los datos requeridos en el cálculo de los indicadores. Y si los indicadores definidos permiten hacer un buen seguimiento del proyecto y aclarar bien el logro de los objetivos. Por ejemplo, en la evaluación de la columna de objetivos, este sería mi checklist. Tendría que decir, las actividades específicas para cada componente son necesarias para producir el componente, sí o no. Cada componente es necesario para lograr el propósito del proyecto. No falta ninguno de los componentes necesarios para lograr el propósito. Se logra el propósito del proyecto. Si se logra el propósito del proyecto, ¿realmente contribuirá al logro del fin? Se indican claramente el fin, el propósito, los componentes y las actividades. El fin es una respuesta a una problemática importante del sector. Ese sería como que la forma de evaluar la primera columna. Para la columna de los indicadores, tendría que ver si realmente cumplen con todos los criterios. Es decir, si tienen cantidad, calidad, tiempo, lugar y grupo social al que va dirigido, ¿sí? Entonces, ya una vez que llené todos mis indicadores de actividades, de componentes, de propósito y de fin, también tendría que ver si cumple con estas características, si es específico, si es medible, si es realizable, si es pertinente y si está enmarcado en el tiempo. Para los medios de verificación tendría que ver también, hacer una tabla como estas, donde tendría que poner la fuente de información, ¿cuál es? El método de recolección, ¿cómo se va a hacer? El método de análisis, ¿cómo se va a llevar a cabo? La frecuencia con que se va a llevar a cabo esta recolección y quién es el responsable. Tendría que estar llena toda esta columna para todas las filas, ¿sí? Es decir, para cada actividad, para cada componente, para el propósito y para el fin tendría que tener todo esto. Y bueno, los factores de riesgo supuestos no siempre están presentes, sin embargo es bueno que los tomemos en cuenta y que veamos si los riesgos son financieros, si son políticos, si son sociales, ambientales, legales, etcétera. Siempre es bueno tener en cuenta esto. Si están evaluando, tendrían que hacer también una matriz como esta y ver si realmente están considerados estos riesgos. Y como les decía, si realmente está bien hecha mi matriz,
o está bien diseñado mi proyecto, tendría que ir desde abajo hasta arriba, ver si las actividades, cada una tiene un indicador adecuado, cada indicador tiene un medio de verificación adecuado, cada uno de estos, a su vez, entonces, forma o logra producir el componente, si este componente tiene su propio indicador, si los medios que tiene para verificar los datos son los adecuados, si realmente se llega al propósito y también, por ende, contribuye al fin. Esta es una matriz, así mini, de un proyecto. Este proyecto es tiene como propósito favorecer la formación de hábitos saludables en alimentación en niños de edad escolar del Distrito Federal. Este proyecto va a contribuir, tiene su fin, va a contribuir a la prevención del sobrepeso y la obesidad de niños de edad escolar en el Distrito Federal. Es decir, no está hecho el proyecto nada más porque sí, un proyecto que no tiene un fin o un propósito al cual contribuir, no es un proyecto social adecuado. Entonces, bueno, verifico el fin. ¿Cómo voy a saber si realmente contribuyó a la prevención del sobrepeso y la obesidad? ¿A través de qué indicador? Del porcentaje de niños y niñas de edad escolar con sobrepeso y obesidad en el Distrito Federal. ¿Cómo voy a verificar si realmente funcionó o no funcionó? Pues la única manera sería datos de la prevalencia del sobrepeso y obesidad de niños de edad escolar en el Distrito Federal, contenidos en la próxima encuesta nacional de salud y nutrición, ¿sí? Y bueno, ¿cuáles son los supuestos? Que las autoridades gubernamentales den las facilidades para llevar a cabo este tipo de programas, que haya participación activa de los diferentes sectores de la sociedad, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, bueno, ya tengo el propósito de mi programa. ¿Cómo voy a verificar que realmente favorecía la formación de hábitos saludables? Para esto tendría que ver entonces como indicador porcentaje de niños en edad escolar que poseen hábitos saludables de alimentación después de haber recibido la intervención, comparado con el porcentaje previo a la intervención. ¿Cómo veo esto? ¿Cuál es el medio de verificación? Va a ser el reporte del cuestionario de hábitos de alimentación dirigido a niños de edad escolar. Para poder utilizarlo como medio de verificación tendría que ser un cuestionario validado en población de niños de edad escolar de México. Y el reporte final del programa. Y los supuestos para que se dé sería pues la disposición de las escuelas a participar en el programa, la disponibilidad de agua simple potable y alimentos saludables en la escuela, porque ¿cómo voy a pedir yo que cambien sus hábitos si el ambiente no lo propicia, ¿no? Para lograr este propósito de cambio de hábitos, necesito muchísimos componentes. Esta matriz tendría que venir acá así y seguiría de componentes, y para cada componente necesitaría varias actividades. Escogí un componente nada más, el componente de capacitación a docentes, porque el programa se hace a través de la capacitación a docentes. Y entonces este sería mi componente. Los capacito para que valoren la importancia de la educación para la salud dentro del aula y para darle las herramientas necesarias para que lleven a cabo el proyecto o el programa con los niños. ¿Cuáles serían mis indicadores? Pues un indicador sería el cambio de percepción de los docentes respecto al sobrepeso y la obesidad en escolares y sobre la utilidad de realizar un programa dentro de la escuela después de la capacitación. ¿Cuál sería el medio para verificar esto? Pues un cuestionario antes y después dentro de la capacitación, ¿sí? Y otro indicador podría ser el porcentaje de maestros que implementaron el programa en el aula con la frecuencia y los tiempos adecuados. ¿Cuál sería el indicador? Este es el indicador. ¿Cuál sería la forma de verificarlo? Pues a través del reporte final del programa. Si el maestro no utilizó el programa, entonces quiere decir que mi capacitación no funciona, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer
para lograr este componente de capacitación. Es decir, ¿qué actividades tengo que hacer yo para capacitar a los maestros? Pues diseñar el contenido del curso de capacitación, diseñar y desarrollar el material educativo para el curso, implementar la capacitación, etcétera. ¿Sí? ¿Cómo sé que está diseñado el contenido? A través de un indicador que es el programa de capacitación. ¿Cuál es la forma de verificarlo? Pues a través de una carta descriptiva del programa, tal cual. ¿Sí? Bueno, otro indicador sería total de profesores que considere eficaz el material educativo diseñado, para ver, precisamente sería el indicador del material educativo. ¿Sí? Otro indicador sería días y materiales empleados en la capacitación, y otro indicador sería porcentajes de docentes que asistió a la capacitación del total de los convocados. Para cada uno de estos tengo que tener yo un medio de verificación y un supuesto también. ¿Cuál sería el supuesto? Que hay disponibilidad de acceso de los profesores al material didáctico y la asistencia de los docentes, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, esta sería la forma en que ustedes podrían verificar si realmente cada uno de los componentes, desde abajo hasta arriba, logró cumplirse en tiempo y forma y calidad para lograr primero los componentes, después el propósito y después el fin. Muchas gracias.